Ligia Montoya Echeverry, médica y cirujana, especialista en salud ocupacional. Bienvenidos todos a la 26ª Semana de la Salud Ocupacional. Este evento que se desarrolla en Medellín y convocado por la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental es un espacio importante para que comentemos todos los temas y conocimientos que tenemos y deseamos adquirir en relación con la salud y seguridad en el mundo del trabajo. En nombre del Comité Local de Salud y Seguridad en el Trabajo, les voy a presentar el tema Generalidades sobre rehabilitación y reincorporación laboral de los trabajadores en el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. Este tema es un tema complejo, es un tema interesante. En él les voy a compartir los conocimientos, digamos, teóricos básicos sobre el mismo y también algunas de mis experiencias en el trabajo con las personas discapacitadas en el mundo del trabajo. La primera pregunta con respecto al tema es, ¿qué es la rehabilitación laboral? Y está definido como el proceso por el cual una persona logra compensar en el mayor grado posible las desventajas originadas en una deficiencia o discapacidad que afecte su desempeño laboral, dificultándole o impidiéndole la integración social y laboral. Busca la rehabilitación, obviamente, su ubicación y reubicación en una actividad productiva que se adapte a sus intereses, expectativas y capacidades. Como vemos, el proceso parte de una situación de discapacidad por la presencia de una deficiencia que puede ser de orden físico o mental y que de alguna manera afecta el desempeño de alguien que venía trabajando. En algunos casos, cuando hablamos de inclusión laboral, podemos, digámoslo, tomarlo como alguien que no ha trabajado, pero que también padece de una deficiencia o una limitación que puede afectar su desempeño laboral y por lo tanto vamos a tratar de buscarle una ubicación o una reubicación cuando ya estaba trabajando en una actividad productiva en la cual él se desempeñe con adecuada competencia y que sea compatible con los intereses, expectativas y capacidades del trabajador, pero también con los intereses y expectativas de la empresa, donde va a ser su proceso de reintegro laboral. Esta pregunta nos la hacemos después de conocer la definición. ¿Cómo se esquematiza la rehabilitación laboral? O sea, cómo es, digámoslo, el proceso al menos mirado desde el punto de vista teórico, cómo es ese orden del proceso. Para algunos autores, el proceso se puede esquematizar en este rectángulo. Y este rectángulo que tiene 4 caras, para los expertos en el tema, ellos consideran que los lados mayores, o sea, los que tienen mayor peso en el área de ese rectángulo son el trabajador y la empresa. Son definitivamente las dos variables fundamentales para lograr una rehabilitación laboral y un reintegro eficaz. Y los lados menores tienen que ver con la seguridad social, en el caso colombiano el aseguramiento, y el marco legal en el otro lado pequeñito. Por lo tanto, los protagonistas de este proceso son básicamente las empresas y los trabajadores, que apoyados en el marco legal y el sistema de seguridad social, logran hacer este proceso de volver otra vez productiva a una persona en un ambiente laboral. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Podríamos preguntarnos nosotros, porque vamos a reintegrar personas, vamos a rehabilitar personas, pero ¿qué tipo de discapacidades tienen esas personas? ¿A qué se van a someter esas personas? Se clasifica de manera muy grande, en esto hay varias clasificaciones, pero digámoslo, una que es práctica y sencilla y que también está incluida ya en otros procesos de atención y de clasificación que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, se clasifican básicamente en estos grupos, en estos 5 grupos. En primer lugar, la discapacidad física, en la cual están afectadas generalmente la movilidad o el desplazamiento del individuo y la destreza motora manual o algún otro tipo de destreza motora. Generalmente estas son las dos más afectadas. En la discapacidad de tipo sensorial estamos hablando de las lesiones visuales, auditivas y los casos de sordoceguera. En la parte mental, pues obviamente estarían todos los padecimientos mentales que dificultan la adaptación y la productividad de una persona. Tendríamos en cuarto lugar la intelectual o cognitiva, en la cual las personas tienen dificultades para el aprendizaje y para la manipulación adecuada de la información y por lo tanto a veces también de la adaptación y comportamiento. Y por último estaría la discapacidad múltiple, o sea, la combinación de 2 o más de estas
características que, como ustedes pueden ver, dependen obviamente de muchísima variedad de lesiones traumáticas o no traumáticas. Nos preguntaríamos, ¿cuáles son las etapas entonces de la rehabilitación laboral? O sea, tenemos una persona en condición de discapacidad que ha tenido una deficiencia, que esa deficiencia le deja una secuela definitiva, esa secuela definitiva le produce una discapacidad, o sea, una dificultad para su desempeño y para su integración laboral y social. Entonces, después de estar establecido esta situación, ¿cómo vamos a aplicarle a esa persona el reintegro laboral? ¿De qué manera o en qué fases vamos a lograr que esta persona logre rehabilitación laboral y el reintegro? Porque obviamente la rehabilitación laboral a veces no logra el reintegro por muchos esfuerzos que se hagan, tanto por parte del equipo de rehabilitación como por parte de la empresa e incluso de los trabajadores. Está la identificación y evaluación del caso. Esto es muy importante, es el abordaje fundamental. ¿Qué tipo de discapacidad tiene la persona? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus intereses? ¿En qué ha trabajado? ¿En qué tiene experiencia? ¿En qué le gustaría trabajar? Todo este tipo de preguntas se deben abordar en la identificación, además de cuál es el daño que tiene, cuál es la gravedad, cuáles son las pérdidas o habilidades perdidas y cuáles son las habilidades conservadas. Todo eso hace parte de la evaluación del caso. Vamos a pasar a la rehabilitación funcional, o sea, a someter a la persona a todas las alternativas de tratamientos de rehabilitación, lo que llamamos fisioterapias, terapia ocupacional, para que la persona desarrolle la mayor recuperación de las destrezas perdidas si son recuperables, o la mayor potenciación de las destrezas resultantes o residuales para que esa persona pueda lograr un desempeño en alguna área laboral. Luego seguiría ya el proceso mismo de la rehabilitación laboral, o sea, ya de tomar las capacidades que esa persona tiene para el trabajo y mirar cómo las vamos a potenciar para que esa persona pueda hacer unas operaciones, unas tareas y un oficio determinado. Y además de eso, hacerlo muy en paralelo con la actuación de la empresa, porque la empresa posiblemente también va a tener que hacer alguna serie de modificaciones y adaptaciones para que esa persona que tiene unas condiciones especiales pues pueda desarrollar su trabajo, su desempeño laboral sin mayores contratiempos. Por último, estaría el seguimiento y la retroalimentación del proceso. O sea, una vez que la persona está dentro del trabajo, importante hacerle acompañamiento, hacerle seguimiento e ir corrigiendo de manera paulatina las desadaptaciones o las dificultades que se presenten en ese proceso. Vamos a mirar los niveles de prevención de la discapacidad, porque la discapacidad es el fenómeno que nos lleva a buscar rehabilitación funcional primero, rehabilitación laboral y reintegro laboral. Entonces, ¿cómo se miran los niveles de prevención? Podemos ver que la rehabilitación laboral está presente en todos los momentos de la actuación en las poblaciones trabajadoras. Entonces, debe estar presente en la promoción de la salud y la prevención de la discapacidad, porque si yo no prevengo la discapacidad, pues obviamente voy a tener muchos más casos de rehabilitación laboral, que sabemos que es una tarea compleja. En la parte 2 también, porque hay que tratar cuando la persona presenta el daño, recuperar el daño y hacerle el tratamiento lo más oportuno y completo posible. Entonces ahí también es una medida que, aunque no tiene el nombre de rehabilitación, tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer en la etapa 3, que es la rehabilitación propiamente dicha, sea funcional y laboral, y el reintegro laboral, que es cuando ya las lesiones, las secuelas están totalmente establecidas y por lo tanto vamos a hacer el proceso de potenciación de capacidades para poderlas aplicar en un entorno laboral dado. Nos podemos hacer la pregunta que creo que a todos nos surge: ¿quiénes deben participar en la rehabilitación laboral? Ese campo es de quiénes. Tenemos aquí un ejemplo de lo que debería ser un equipo humano para lograr una buena rehabilitación laboral. En primer lugar, este equipo debe ser interdisciplinario. No se consigue una rehabilitación laboral en la que haya un solo profesional o uno o dos. Casi siempre necesitamos más de 2 profesionales. Los médicos obviamente tenemos un papel, porque los médicos, tanto los clínicos como los rehabilitadores, pues obviamente van a entrar a corregir lo posible, hacer el tratamiento del daño, a corregir hasta donde sea posible las secuelas, a mantener a la persona, digámoslo, motivada para que vuelva al trabajo. También están involucrados todos los profesionales de la salud que tienen que ver con el proceso de tratamiento, los enfermeros, los psicólogos, los enfermeros obviamente en la parte asistencial, los psicólogos también en el abordaje de las condiciones de carácter psicológico, mental, emocional que pueda tener la persona afectada.
También entraría ya en la parte de rehabilitación, que sería el tercer grupo, los fisiatras, los terapeutas físicos, los terapeutas ocupacionales, que también van a trabajar mucho en lo que tiene que ver con la recuperación de la persona, la rehabilitación y la potenciación de sus capacidades. Y en el aparato productivo, pues también tienen gran papel los ingenieros de procesos, los ingenieros de producción, los ingenieros industriales, etcétera. El personal de salud y seguridad del trabajo de las empresas que tiene que apoyar todo el proceso, acompañar en las adaptaciones de ambiente, de procesos, de tareas que pueden necesitarse, los supervisores, los ergónomos, que van a, digámoslo, a favorecer que haya modificaciones también positivas por parte del entorno que va a recibir al trabajador. Y por último, el protagonista 1A de todo este proceso es un trabajador que tiene una discapacidad, pero que está motivado para continuar trabajando y que ojalá no piense, como piensan muchos de nuestros trabajadores, que la única alternativa cuando uno está discapacitado es que le ofrezcan una pensión de invalidez, que en general es una pensión que es de un monto relativamente bajo y que muchas veces no le da las oportunidades de un desarrollo personal, familiar, social óptimo. Yo quiero resaltar este aspecto importante. Para que la rehabilitación funcional y laboral verdaderamente operen, necesitamos una precisión en el diagnóstico funcional. ¿Cuáles son las funciones que verdaderamente quedaron afectadas? Sea porque se perdieron, porque quedaron disminuidas o porque quedaron alteradas. ¿Cuál es la capacidad mental y de esfuerzo físico que tiene la persona que tuvo la lesión? ¿Qué alteraciones sensoperceptivas de motricidad fina o gruesa, de integridad biomecánica, de capacidad de comunicación y adaptación al ambiente, sea del trabajo por fuera, tiene la persona que estamos rehabilitando? Además, ¿cuál es su equilibrio emocional, sus expectativas de desarrollo personal y laboral? O sea, todo esto hace parte de la identificación y evaluación del caso. Y es supremamente importante que quede muy claro para poder orientar verdaderamente el proceso que vamos a seguir en un momento de rehabilitación funcional y laboral, en donde estamos pensando que alguien que tiene ya una discapacidad va a poderla de alguna manera superar y va a volverse productivo dentro de un entorno laboral. ¿Cuáles son las fases del reintegro laboral? O sea, ¿cuáles son? Cuando yo llego ya a la fase de reintegro laboral, ya pasé la etapa de tratamiento médico, quirúrgico, etcétera. Ya pasé la fase también de rehabilitación funcional o la tengo muy avanzada y entonces voy a mirar exactamente cómo hago yo para que esa persona verdaderamente entre a ser productiva dentro de un entorno laboral, que ojalá sea el de la empresa donde estaba, porque generalmente eso ayuda. En primer lugar está la readaptación del individuo al trabajo. Un aspecto importante que posiblemente lo vamos a puntualizar y a recalcar es que los procesos de rehabilitación laboral deben ser ágiles, deben ser rápidos, porque la permanencia en las incapacidades prolongadas es un factor negativo para lograr un buen reintegro laboral. Luego sigue las modificaciones del ambiente de trabajo. ¿Qué modificaciones tiene que hacer la empresa para que un individuo, por ejemplo, que quedó en silla de ruedas, pueda verdaderamente ingresar y movilizarse dentro de las instalaciones de la empresa? También no solamente tiene que ver con movilidad, puede ser que la persona tenga una deficiencia sensorial, entonces tengamos que hacer adaptaciones para que una persona, por ejemplo, con limitación visual, se pueda desplazar de forma segura dentro de unas instalaciones de una empresa, una planta manufacturera, un lugar comercial, etcétera, etcétera. Entonces habría que mirar todo lo que tiene que ver con adaptaciones del ambiente de trabajo para dar accesibilidad y para darle a la persona la posibilidad de interactuar con ese ambiente de una manera, digamos, adecuada y segura. La adaptación del ambiente extralaboral. Hay muchos casos sobre todo en las limitaciones sensoriales y de movilidad, pues la persona tiene que hacer adaptaciones importantes para poder interactuar con los ambientes extralaborales como el transporte público, las vías, los parques, los entornos naturales donde vivimos las personas. Entonces hay que preparar a la persona para que pueda acceder a esos ambientes. En ese aspecto hay un papel muy protagónico por parte de las entidades gubernamentales que administran los espacios públicos de las ciudades y de los pueblos en general, porque estos espacios deben tener las condiciones mínimas para que personas con discapacidad puedan hacer uso de esos espacios con la mayor facilidad y seguridad posible. En eso hemos avanzado, pero todavía
Hay muchos ambientes en la ciudad de Medellín, inclusive, donde las personas con discapacidad tienen muchos problemas para poder desplazarse, para poder movilizarse, para poder utilizar el amoblamiento urbano y las condiciones de disfrute de esos espacios públicos. Luego tenemos el aspecto de la reincorporación laboral, que comienza primero que todo con la reinducción. No basta con que la persona que tiene la lesión, el daño, la secuela, vuelva a la misma empresa, no es suficiente, posiblemente aunque muchas veces puede volver inclusive a la misma sección o la misma área de trabajo, habría que hacerle una inducción cuidadosa porque esa persona entra en condiciones diferentes y muy posiblemente va a ser una tarea con modificaciones, con algún cambio. Entonces, por esa razón, la reinducción debe ser minuciosa, cuidadosa y muy orientada hacia cuál va a ser el punto donde la persona se va a ubicar. Luego vendría la prueba de trabajo, o sea, poner a la persona a hacer el trabajo, digámoslo, en vivo y en directo, para poder mirar cómo se adapta la persona al ambiente, a las herramientas, a la tarea, al equipo de trabajo, al clima laboral, a los horarios, etcétera. Todo eso hay que probarlo de una forma cuidadosa y con una observación y con una comunicación muy constante con el trabajador para poder ir haciendo las adaptaciones que sean necesarias. Y luego seguiría ya la integración laboral, cuando la persona ya definitivamente entra al puesto de trabajo, va a desempeñar las funciones, va a cumplir con todas las exigencias que ese puesto de trabajo demanda. Podemos cerrar este ciclo de las fases de reintegro laboral con el seguimiento al trabajador y a la empresa. O sea, cómo se comporta ese trabajador en el tiempo dentro de ese trabajo. ¿Sigue adaptado o hay que hacer modificaciones o se presentan posibilidades para hacerle cambios donde de pronto la condición de él quede mejor aprovechada en una ubicación diferente a la inicial, pero en la cual se le brindan mejores condiciones para el desempeño? Todo eso habrá que hacerlo de manera constante, tal como nosotros hacemos evaluaciones de desempeño de los trabajadores que no tienen discapacidad. ¿Cuáles aspectos no deben obviarse? O sea, ¿qué cosas uno nunca debería ignorar? Vemos que lo dicen mucho, repetidas veces los textos sobre el tema, y las investigaciones que encontré sobre el tema, muy pocas, también lo mencionan, y es que los factores contextuales, como los describe la Clasificación Internacional del Funcionamiento Humano o la CIF de la Organización Mundial de la Salud, son los factores ambientales y personales. O sea, hay que conocer muy bien cuál es la condición, cuáles son las expectativas, cuáles son los intereses, cuáles son las capacidades de la persona que vamos a reintegrar. Y ya también tenemos que mirar muy bien el ambiente donde la persona se va a desempeñar y donde vive, porque definitivamente muchas veces nuestros procesos son muy laboriosos, son muy bien trabajados, pero las barreras en estos dos puntos a veces aparecen más tardíamente cuando no hacemos una evaluación muy cautelosa de ellos. Yo recuerdo que en la desaparecida administradora de riesgos del Seguro Social, Protección Laboral Seguro, hubo un caso de una trabajadora con una artritis reumatoide que trabajaba como empacadora en una empresa. Y la empresa hizo un gran esfuerzo después de una rehabilitación interesante de la paciente para poderle adaptar un trabajo en el cual no tuviera que subir escaleras, en el cual no tuviera dificultades para entrar al comedor, a los servicios sanitarios de la empresa, que el trabajo lo pudiera hacer con las comodidades que necesitaba, su condición de salud, que era limitada por una artritis reumatoide, que le daba trabajo caminar con agilidad, subir y bajar escaleras, etc. Entonces se hizo un proceso bastante interesante y la empresa pues, manifestó total voluntad para lograr que la señora se reintegrara al trabajo y se comenzó el reintegro laboral y con mucha sorpresa los que estábamos en la administradora de riesgos, como a los 2 meses nos dimos cuenta de que la señora seguía incapacitada. Entonces, revisando de nuevo el caso, encontramos que la señora estaba muy bien en el ambiente de trabajo y que la empresa seguía brindándole todo el apoyo posible. Pero había un factor que no se había tenido en cuenta y era que la señora tenía mucha dificultad para la movilización en transporte público y por lo tanto para poder trabajar el único medio que era satisfactorio para ella en ese momento era el vehículo tipo taxi. Y entonces llegó un momento en que la señora prácticamente trabajaba exclusivamente para pagarse los taxis del desplazamiento de ida y venida del trabajo. Entonces ella en esas condiciones, pues realmente el trabajo no cumplía con las expectativas ni le daba resultado a ella. A la empresa sí, pero a ella no. Entonces, esta experiencia que me tocó vivir hace muchos años,
es un ejemplo de que estos factores contextuales, ambientales y personales hay que tenerlos muy presentes, hay que evaluarlos con mucha filigrana y deben manejarse de una manera completamente adecuada. Ahí vemos en la figura que tiene la diapositiva que realmente una silla de ruedas, por muy sofisticada, moderna, nueva que sea, si no tiene un espacio por donde pueda circular, definitivamente es una herramienta muy perdida. Lo mismo pasa con estos factores, si no los tenemos en cuenta, dentro del proceso de rehabilitación, nos dan al traste toda posibilidad de éxito. ¿Cuáles son las metas del reintegro laboral? Exactamente, ¿qué perseguimos cuando hacemos un reintegro laboral? ¿Qué estamos buscando? ¿A dónde queremos llegar? Podemos ver que estas metas se pueden, digámoslo, esquematizar en estas posibilidades. En primer lugar, la más sencilla, reintegro laboral sin modificaciones. O sea, no hay que hacer ningún cambio significativo del ambiente de trabajo ni del proceso. A la persona se le da casi que una capacitación, una potenciación de sus capacidades para que vuelva a trabajar en el mismo ambiente con modificaciones mínimas o exactamente en lo mismo, pero de pronto con alguna parte diferente del proceso. Reintegro laboral con modificaciones es cuando hay que hacer modificaciones al proceso, al puesto de trabajo, al ambiente laboral, tanto para lo que son la movilización, el desplazamiento, el uso de los servicios sanitarios, el uso de los comedores y de todos los servicios adicionales que la persona pueda tener dentro de la empresa. En tercer lugar estaría la reubicación laboral temporal. Vuelva a la misma empresa, no es suficiente, posiblemente va, aunque muchas veces puede volver inclusive a la misma sección o la misma área de trabajo, habría que hacerle una inducción cuidadosa porque esa persona entra en condiciones diferentes y muy posiblemente va a ser una tarea, podemos esperar en un periodo relativamente, dependiendo de la lesión, un periodo más o menos calculado cuando la persona completa totalmente su proceso de cicatrización y de mejoramiento de las lesiones. En el caso de las enfermedades degenerativas, pues sabemos que ahí la cosa es más difícil porque posiblemente la mayoría de ellas, en el mejor de los casos, son estables y en el peor son progresivas, difícilmente son regresivas. Entonces, la reubicación temporal es básicamente para aquellas personas a las cuales nosotros tenemos probabilidades de que haya una modificación favorable de sus condiciones de salud. Estaría en el siguiente nivel la reubicación laboral definitiva. O sea, cuando ya a la persona no tenemos posibilidad posiblemente de volverla al puesto anterior donde estaba, sino que va a quedar en un puesto totalmente diferente. Y por último estaría la más compleja de todas, que es la reconversión de mano de obra. Cuando yo como rehabilitador o el equipo de rehabilitación considera que la persona no se beneficia sino de una capacitación para hacer tareas diferentes a las que tenía antes de presentar la lesión, enfermedad o accidente. Como vimos en el esquema de la rehabilitación, que el protagonismo de la rehabilitación lo tienen la empresa y el trabajador. Por lo tanto, la empresa tiene unas tareas bien importantes para lograr el reintegro laboral eficaz de sus colaboradores. En primer lugar, son las modificaciones y adaptaciones ambientales, todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso de movilidad, sobre todo, eliminar las escaleras en algunas partes, colocar rampas, pensar en elevadores, en ascensores, adaptar los espacios sanitarios, las áreas de descanso, etcétera, para que el trabajador las pueda aprovechar porque tiene unas condiciones de desplazamiento, de interacción completamente diferentes en ese momento ya después de la rehabilitación funcional. También la empresa tiene mucho que hacer en el clima laboral, porque una empresa, en este momento hablamos mucho de empresas inclusivas. Una empresa inclusiva es la que considera que la variedad y la diversidad no son una amenaza, sino que por el contrario, son una fortaleza que puede aprovechar precisamente para mejorar en su desempeño y en su productividad. Y además de eso, ¿cuál es la idea que tiene la empresa de la discapacidad? ¿Cómo miran los discapacitados? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Para muchas personas los discapacitados son personas amenazantes, son personas raras, son personas que se comportan como muy distinto al resto de los que no tenemos discapacidades, al menos muy grandes. Todos tenemos algún grado de discapacidad porque la salud completa también es una meta absolutamente, digámoslo, ideal. Yo, por ejemplo, tengo esta discapacidad, es las gafas ya para poder ver en todo momento. Sin embargo, pues esto por ser tan común, nosotros estamos acostumbrados a ellos. Pero otra cosa es ya interactuar con personas en sillas de ruedas, personas con caminadores, personas con bastones, personas con limitaciones, por ejemplo, auditivas que requieren que alguien se prepare en lenguaje de señas para poder comunicarse con ellos, para poder dar instrucciones, para poderles hacer evaluaciones, para poder interactuar con ellos y lograr un mejor desempeño en el trabajo. También tendríamos
que mirar el control de los factores de riesgo. Si nosotros tenemos un trabajador afectado por un accidente de trabajo o por una enfermedad laboral, es ideal que en ese ambiente donde esa persona vaya a entrar, pues esas condiciones estén lo más controladas posibles para evitar, en el caso de enfermedad laboral, que la persona tenga un empeoramiento de sus condiciones. Y en caso de accidente de trabajo, para que no se vaya a repetir el evento inesperado del accidente de trabajo o el factor de inseguridad que puede causar una lesión mayor, sea a ese trabajador que ya está discapacitado o sea a otro que está en condiciones, digámoslo, de total integridad. También es muy importante que la empresa trabaje en las políticas de inclusión laboral, como les decía yo antes. Las empresas deberían, y las sociedades también, deberíamos tener la capacidad de mirar la diversidad como algo favorable y como algo aprovechable y no siempre como una cuestión que amenaza como mi desempeño y que me pone a mí como en la mira de una cosa rara o de una situación para la cual yo no estoy preparado. Entonces, todos estos aspectos habría que tenerlos muy en cuenta para que la empresa verdaderamente se convierta en un lugar acogedor, en un lugar positivo, donde los trabajadores con discapacidad puedan tener un desempeño acorde con sus capacidades y obviamente acorde a las necesidades también de la empresa, porque uno de los aspectos importantes es que la empresa no puede recibir a los trabajadores discapacitados simplemente como una obra de caridad, como una cuestión de lástima, porque esa es una actitud, digámoslo, paternalista en la cual nosotros estamos dándole una posición al trabajador en la cual él no es protagonista ni es una persona que tenga capacidad de interactuar con nosotros, sino simplemente un protegido, un pobrecito, un de malas. Entonces ese aspecto no lo debemos manejar. Aunque lo podamos sentir, no debe ser ni la motivación ni la idea fundamental de la empresa para recibir a personas en situación de discapacidad, sea por inclusión laboral o sea porque hayan sufrido la discapacidad dentro de la prestación de los servicios de la empresa. Nos preguntamos por los tipos de reconversión de mano de obra, porque ese es el último, digamos, lo de los escalones de la rehabilitación laboral y como les he mencionado yo, es uno de los más complejos, porque es prácticamente formar un nuevo trabajador para unas tareas diferentes. Hay dos tipos que están en la literatura y son, en primer lugar, la laboral, que es la capacitación para el trabajo, para un tipo de trabajo en específico. En el Manual Guía de Colombia, esa capacitación para el trabajo está contemplada con un máximo de un semestre en una institución de educación para el trabajo formal. Entonces, como tal, tendríamos que capacitar a las personas básicamente en cuestiones técnicas, porque yo no conozco ningún otro tipo de capacitación que sea tan breve, pues hablar de tecnología o de profesiones o de carreras profesionales, pues obviamente no nos da lugar a que se desarrollen en un semestre. Esto es prácticamente una formación de qué tipo técnico. Y estaría la otra posibilidad de reconversión de mano de obra y es la reconversión de mano de obra desde el punto de vista ocupacional. Recordemos que aquí estamos hablando de laboral, ambiente de trabajo, y ocupacional, ambiente de vida, o sea, ambiente de vida cotidiana. Se supone que en la clasificación del módulo de la ocupación humana, perdón, se tienen en cuenta esos dos aspectos. Ocupacional es lo que tiene que ver con mi manera de vivir y laboral es lo que tiene que ver con mi desempeño de trabajo productivo. Por lo tanto, yo puedo tener labores o trabajos que son ocupacionales, por ejemplo, el trabajo voluntario, por ejemplo, el trabajo doméstico. Cuando la persona ya no logramos que tenga una capacidad de reconvertirse para entrar dentro de la empresa, tendríamos que pensar en hacerle una capacitación para que la persona tenga un desempeño propio o una autogestión de ingresos, que esa es la otra posibilidad en la parte ocupacional. Cuando yo estoy hablando de una reconversión de mano de obra en el sentido de ocupacional, yo me tengo que preguntar muy seriamente cuál es el estado del trabajador, porque muy posiblemente si el trabajador ya no tiene condiciones para entrar a un ambiente laboral competitivo, su condición muy posiblemente puede ser de invalidez y lo que habría que complementar en este caso sería que la persona haga el trámite ante la Seguridad Social para obtener la pensión de invalidez y se le haga la rehabilitación ocupacional para que esa persona tenga mejor calidad de vida dentro de su entorno o pueda asegurarse algún ingreso marginal que añadido a la pensión de invalidez le pueda dar unas mejores condiciones de vida para él y para sus dependientes o familiares. Nos preguntamos qué factores pronostican fracaso dentro de un proceso de rehabilitación laboral. En primer lugar están los tratamientos demorados o complicados. Definitivamente los tratamientos demorados, los que
pasan semanas sin que haya ninguna intervención en el trabajador y semanas en las cuales se podría hacer algo, porque hay casos donde hay que dejar una incapacidad y un espacio, digamos, lo razonable para la recuperación de las lesiones. Pero hay muchas veces en nuestro sistema de seguridad social una cantidad de tiempos muertos que no se aprovechan es porque hay una falta de eficiencia en la aplicación de los procesos de tratamiento. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene que esperar un mes para que le den la orden de una tomografía, otro mes para poder que le den una cita de una tomografía, es una persona que está perdiendo 2 meses para que eventualmente el ortopedista, el neurocirujano, el que lo está atendiendo, pueda tomar decisiones en la parte terapéutica o en la parte de rehabilitación funcional. O cuando el trabajador presenta complicaciones. Hay tipos de lesiones que pueden presentar complicaciones y en las cuales el tratamiento se va a demorar por las complicaciones. Entonces, cuando eso ocurre, esto es un riesgo de fracaso del proceso de rehabilitación y de reintegro laboral. La edad del trabajador mayor de 50 años está escrito en unos estudios sobre análisis en la Unión Europea, donde los trabajadores mayores de 50 años tienen menos éxito en la rehabilitación. Yo pienso que, aunque no siempre se aplica que el oro viejo no aprende a hablar, de todas maneras las expectativas, los intereses y digámoslo, la manera de pensar que vamos adquiriendo con el tiempo las personas mayores que nos hacen ser a veces para muchos muy resabiados, eso pienso que es un factor que, al menos en estos estudios, demuestra dificultades para el reintegro. Las comorbilidades presentes, o sea, cuando la persona tiene varias enfermedades, no solamente el accidente de trabajo, sino que tiene unas enfermedades crónicas, enfermedades debilitantes o enfermedades que consumen, digamos, la energía en el tratamiento y en el control de ellas mismas. Eso también es un factor que puede perjudicar el proceso. Y también se tienen muy en cuenta estos dos aspectos que tienen que ver con el grado de adaptación a las condiciones humanas y el clima laboral del trabajo. La existencia de conflictos interpersonales del afectado con sus compañeros o sus jefes o algún grado de insatisfacción laboral. Si la persona nunca estaba satisfecha con el trabajo y lo ha desempeñado, digámoslo, porque le toca, y ahora lo vamos a rehabilitar para que haga ese trabajo con un poco más de dificultad, pues obviamente la posibilidad de que lo acepte bien, lo haga bien y su desempeño sea satisfactorio es remota. ¿Podemos sacar alguna conclusión de todo esto que hemos comentado? Pues yo me atrevo a plantearles estas conclusiones, que obviamente están en la mesa, están en la ponencia y pueden ser motivo de debate por las personas que me están escuchando y por las personas que trabajan en los equipos de rehabilitación. Según todo lo que yo investigué sobre el tema y la experiencia que tengo, la rehabilitación laboral es muy importante para evitar invalideces precoces. Hay casos donde la invalidez pues existe, pero la rehabilitación le puede dar un cambio de vida a una persona. Ejemplo, una persona que tiene una lesión medular y que no puede volver a caminar nunca, va a quedar en silla de ruedas, pero que puede capacitarse, por ejemplo, para trabajar y para tener un desempeño que no sienta como la vida perdida y completamente dedicada solamente a esperar la mesada de la pensión cada mes. Entonces, es importante que logremos con la rehabilitación laboral limitar esas invalideces precoces, la pérdida de productividad de la experiencia de las personas, el conocimiento que los trabajadores tienen y que es un know-how muy importante para que las empresas hagan procesos de producción cada vez mejores y con mayor, digamos, satisfacción de los clientes, es muy importante. También la rehabilitación laboral es un reto muy grande para los equipos que tienen que hacer este proceso, porque el proceso es difícil, es individualizado. O sea, si nosotros hablamos de protección laboral, casi siempre tomamos medidas generales, pero cuando hablamos de rehabilitación laboral, hablamos de tratamiento casi que individual de un trabajador para volverlo a ser productivo. También otro aspecto importante es la medición de capacidades. Generalmente los que trabajamos en el área de valoración del daño a la salud o el daño a la persona, pues estamos muy entrenados en qué es lo que la persona perdió. Aquí tenemos que hacer una inversión. Los equipos tienen que hacer una inversión, digámoslo, de ese paradigma mental. Es qué es lo que la persona tiene, no lo que perdió, sino qué le quedó. Y vamos a trabajar con eso, con la capacidad residual. Eso me parece a mí supremamente importante y valioso. Tiene que haber gran flexibilidad y creatividad de las empresas para poder recibir al trabajador, prepararse, adaptarse, hacer modificaciones, hacer cambios. Tiene que haber una voluntad importante y tener posibilidades de innovación. También tiene que haber un compromiso mayor del Estado y de todas las entidades y todas las personas, entidades, organismos que tienen que ver con la protección social, porque este proceso es complejo, porque este proceso es costoso y porque a todos nos interesa que haya buenos procesos de rehabilitación.
en la medida en que vamos a tener más gente productiva y no vamos a desperdiciar la experiencia y los conocimientos adquiridos por la población trabajadora. Y también la última conclusión que digo yo es que es importante que en la academia, las universidades, las entidades que forman al personal que va a ser parte de estos procesos de rehabilitación, pues comencemos también a hacer investigación y a crear conocimiento alrededor del tema, porque lo que yo encontré, por lo menos en la revisión que hice de producción propia colombiana, definitivamente es muy poco. Entonces, estamos en mora de hacer así sea estudios descriptivos sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo nos está yendo. Quiero manifestarles mi enorme agradecimiento a los organizadores de la 26ª Semana de la Salud Ocupacional, a todos los participantes, a todo el equipo que va a trabajar en esta versión que va a ser virtual, por haberme permitido participar con estas reflexiones y estos análisis con respecto a este tema, que a mí me parece muy apasionante y que espero que todo esto que comenté les sea útil a las personas que estén interesadas en el tema, que pertenezcan a los equipos o que también trabajen en los equipos de salud y seguridad del trabajo de las empresas y que van a necesitar posiblemente aplicar todas estas estrategias para lograr el reintegro laboral eficaz y eficiente de los trabajadores afectados de alguna deficiencia o alguna discapacidad que les limita sus actividades y su participación social. Muchísimas gracias. Para todos, muchos éxitos.